Si te dijera, dime la primera ciudad que te viene a la cabeza, Australia. Seguramente sea Sydney, ¿verdad? Pues prepárate porque hoy nos vamos de viaje a Sydney. Y es que Sydney es una ciudad impresionante, es increíble. A mí me fascinó muchísimo. Incluso fue tal la fascinación que hasta me planteé mudarme hasta allí. Pero bueno, la vida tenía otros caminos para mí y no lo hice. Pero realmente me fascinó muchísimo y hoy te lo cuento en detalle. La manera en que yo me fui a Sydney fue porque tenía que renovar el visado. Y qué mejor excusa que ir a Sydney para renovarlo, porque la ciudad en la que yo vivía en ese momento, que era Brisbane, no me podía renovar el pasaporte, tenía que ir hasta Sydney a la embajada española a renovarlo. Y dije, perfecto, excusa perfecta para ir a Sydney. Mi viaje fueron 2 días, de los cuales los exprimí a tope porque hice muchísimas cosas. Entre ellas cumplí un sueño que si iba a Sydney tenía que hacer y era ir a la Opera House. No solo por fuera, sino también por dentro. La Opera House es el emblema más famoso de Australia y sobre todo de Sydney. Hay muchos datos curiosos sobre la Opera House. Uno de ellos es que costó 14 veces más de lo previsto, es decir, costó como 105 millones la construcción, lo cual en la época fue una auténtica locura. Se tardaron más de 10 años, más de lo previsto, porque hubo problemas con el arquitecto y de hecho el arquitecto danés eh, por problemas con el gobierno australiano, nunca volvió a Australia y de hecho nunca la vio terminada. Y es bastante curioso. El edificio está construido por 3 edificios dentro y es una pasada verlo, queda precioso, parecen como conchas y en la situación donde está, en la abadía donde está, es un paisaje increíble, precioso, con el Borough Bridge al lado. Es una estampa increíble que realmente te cautiva y te enamora de la ciudad de una manera impresionante. Y a mí me cautivó. Me la esperaba guay porque es un emblema que todos hemos visto alguna vez, pero verla en vivo supera las expectativas, ¿no? Porque muchas veces estos edificios tan icónicos te crees que a lo mejor no es tanto como parece, pero realmente la Opera House es más de lo que ves en las fotos, realmente. Es una belleza impresionante. Y tuve la suerte de que la pude ver desde diferentes lugares, tanto por fuera como por dentro. Yo tenía un sueño que era si alguna vez iba a Australia y iba a Sydney, tenía que ir sí o sí a ver a una actuación dentro de la Opera House. Y así fue. Fuimos a ver la actuación del ballet australiano y fue súper bonito, fue una experiencia maravillosa y realmente o sea, fue como un plus más a la experiencia de ir a ver la Opera House. Es todo muy moderno por dentro, bastante moderno, diría yo, demasiado moderno para mi gusto, pero bueno, muy bonito, las instalaciones son preciosas por dentro y la actuación del ballet fue increíble, nunca he ido a ver el ballet y me encantó. Fue una experiencia increíble y fue como un check en mi lista de mi bucket list de cosas que hacer en Australia, sin duda. Cerca de la Opera House hay muchas cosas que ver, por supuesto. Y hay una que me cautivó mucho, que me gustó un montón, que es el Botanic Garden de Sydney, que tiene un montón de plantas de diferentes partes del mundo, un montón de vegetación, y uno en particular es el drago milenario, que también está en Tenerife, y hay una réplica allí, un cartelito de que lo traían de las Islas Canarias, y la verdad que me hizo bastante ilusión. Otro emblema icónico de la ciudad es el puente que hay enfrente de la Opera House, el Harrow Bridge, que es el puente de hierro más grande del mundo, y lo llaman o lo apodan como el perchero porque tiene forma de percha y la verdad que es muy bonito verlo. Nosotros tuvimos
la suerte de poder caminarlo, lo recorrimos de punta a punta y las vistas que te ofrece el puente son increíbles. Entonces, puedes ver la Opera House desde diferentes puntos y tienes diferentes perspectivas, lo cual es increíble. No solo eso, también puedes ver la parte de la ciudad donde se ve el Luna Park, que es un parque antiguo que tiene Sydney, toda la parte de rock y toda la zona del centro de la ciudad, que es increíble porque también puedes ver el contraste de los rascacielos que tiene en el fondo con el río, con la vegetación que tiene Sydney, y la verdad que es un paisaje increíble. A mí me encantó ver tanto contraste, tanto balance, todo tan bien conservado y tan bien armonizado. Y lo más guay es que el río serpentea bastante la ciudad. Es diferente, una ciudad diferente a lo habitual, porque yo no me esperaba que Sydney fuera como es. Me la esperaba una ciudad grande, llena de rascacielos, pero realmente el balance entre una ciudad grande, con la naturaleza, con los animales, hay un balance súper bonito. Sientes que estás en una gran ciudad, por supuesto, pero a la vez no tienes esa desconexión de una gran ciudad como la puedes tener en Europa, por ejemplo, o en otras ciudades como más masificadas como Nueva York o Londres. Aquí el balance es súper bueno. Luego, aparte que es una ciudad en la que tiene playa, hace muy buen tiempo, bueno, hace de todo, pero tiene ese lado veraniego en el que puedes disfrutar bastante de hacer actividades al aire libre, porque tiene muchos parques, porque tiene piscinas, porque tiene playa, y realmente me encantó. Es que me encantó Sydney, la verdad. Otro barrio que me pareció muy bonito y que se ve muchísimo la influencia británica, porque parece que estás paseándote por un barrio de Londres, es el barrio de Rock. Me encantó, es como muy bohemio, puedes ver los pubs antiguos de la ciudad que había cuando la colonización, y es muy bonito pasear, merece muchísimo la pena. A mí me encantó. Luego los barrios, las casitas que hay alrededor, que son estilo británicas, totalmente bajitas. De hecho, la arquitectura británica se ve muchísimo por todos los lados, no solo en Sydney, también en Melbourne y en toda Australia. Al final se ve la influencia británica que hay en todo el país, pero realmente este barrio tiene un carácter importante británico y me gustó muchísimo, la verdad. Me trajo recuerdos de mi época viviendo en Londres. Otro barrio muy chulo es el barrio chino de Sydney. Las influencias asiáticas en toda Australia son muy palpables. La influencia que tienen al final está muy cerca de Asia y hay mucha población asiática de diferentes países, y como no, su barrio chino tienen que tenerlo, tanto en Melbourne como en Sydney y como en Brisbane tienen su propio barrio. Otra de las cosas que más me gustó de esa zona, que es el centro de Sydney, es el Luna Park. Es un parque de atracciones que tampoco tuvimos la ocasión, como igual que nos pasó en Melbourne, de poder entrar porque estaban haciendo obras. Y es un parque muy chulo. Por fuera se ve un poco las atracciones y es un, es un parque de atracciones antiguo que todavía conserva esas atracciones antiguas y es bastante chulas. Por aquí os dejo algunas imágenes de las atracciones que se podían ver desde fuera, y la mítica puerta, que igual que pasaba en Melbourne, de, de la boca abierta con los dientes, era algo bastante chulo, que justo desde ahí tenías vista de frente a la Opera House y al Borough Bridge, y era un paisaje precioso porque aparte desde allí veas las embarcaciones que iban y venían, los barcos, que son barcos, también hacen función de buses que te van llevando de una parte a otra de la ciudad, porque la ciudad tiene el río que le pasa, que tiene un carácter muy importante en la ciudad y tiene una presencia bastante curiosa y bonita, que le da un carácter especial a la ciudad, o por lo menos lo que me pareció a mí, el que haya un río y que se utilice como transporte, como los barcos se utilicen como un transporte más, me parece que le da un carácter. Desde allí, desde cerca de la Opera House, está el Circular Quay, y allí cogimos un barco que nos llevó a Watson
Bay Beach, que es una zona apartada de la ciudad, que no parece que te encuentres en una ciudad grande. Es lo que más me encantó de Sydney, que te podías mover por sitios y de repente estabas en sitios donde la naturaleza predominaba. Y este fue uno de ellos, en los que nos fuimos a una isla y desde allí hicimos un recorrido alrededor de la isla y desde ahí se podía contemplar súper bien el landscape de Sydney. Y era una pasada, la verdad que era un sitio muy tranquilo, con casitas muy chulas, muy bonitas, donde había un faro precioso, rojo y blanco, y las vistas desde allí se veía increíble el Pacífico, había acantilados y las vistas eran preciosas, la verdad, nos encantó. Y fue un momento de tranquilidad, de paz, de poder observar el paisaje y disfrutar de las vistas, pero desde otro punto de vista más tranquilo y sin tanto ruido como puede tener una ciudad tan grande como Sydney. Desde allí cogimos un autobús que nos llevó a la famosísima Bondi Beach, que sin duda es la playa más famosa de toda Australia, de Sydney sin duda, pero de toda Australia. Y la verdad es que fue muy mítico ir hasta allí, fue algo bastante bonito. Había un montón de surferos, un montón de gente bañándose y tomando el sol. En Bondi Beach están las famosas piscinas que también hay. Es muy chulo ver cómo hay una piscina en medio de la roca y el contraste con el mar es increíble porque es verdad que en Sydney tienes que tener cuidado con el mar, bueno, como en toda Australia, pero especialmente por allí hay muchos avistamientos de tiburones. De hecho, en la época en la que yo vivía allí hubo varios ataques de tiburones, hubo muertes por ataque de tiburón. Entonces, bueno, sí es verdad que están controlados y es difícil que te pase, pero hay casos como los que pasaron. Pero bueno, la zona es increíble, las vistas que tiene son maravillosas. Hay un recorrido que tú puedes hacer alrededor sobre la costa en el que hay un acantilado y se ve el Pacífico con el contraste con las playas y el paseo que hay tan bonito con tanta vegetación y animales. Eso realmente me cautivó muchísimo el balance que hay de vivir una gran ciudad, pero sentir que no estás en la aglomeración y que no hay esa desconexión con la naturaleza, que está integrada. Y esto es lo que pasa en todas las ciudades de Australia, que la naturaleza y los animales es algo que está muy integrado en la sociedad y esto me encanta. Me parece algo muy bonito que quizá en Europa hemos perdido un poco más si vives en grandes ciudades, ¿no? Sydney es una ciudad maravillosa, como ya te estaba comentando. Además de la Opera House, tiene muchísimos lugares increíbles que merecen muchísimo la pena ir. Y no solo el centro, sino ir a los alrededores de Sydney son muy bonitos. Encuentras muchos contrastes porque te puedes encontrar muchísimos animales diferentes. De hecho, hay una araña típica de Sydney que tiene unos colmillos bastante particulares, mucho más grande que serpientes y es bastante venenosa y tienes que tener bastante cuidado. Pero bueno, eso como en toda Australia, al final es el encanto de Australia y de su fauna que está bastante integrada y viva en todo el país. Hasta aquí mi viaje por Sydney. Fue un viaje breve porque al final tenía que ir un par de días para renovar el pasaporte y aproveché para hacer un turisteo rápido a la ciudad, pero sin duda fue una ciudad que me encantó, que recomiendo muchísimo si tienen la posibilidad de ir, porque es mucho más de lo que parece, es maravillosa. Y nada, si quieres saber más sobre Australia y mis experiencias viajando en el extranjero, te recomiendo que vayas a mi página web, que está en el link de la descripción. Ahí encontrarás blogs sobre Australia, mis curiosidades sobre el país y muchas cosas más, mis experiencias viajando en el extranjero. Además, tengo un apartado donde tengo fotos, vendo mis fotos de los viajes en los que he realizado. También está la descripción y también a través de mi página web puedes saber un poquito más de mí, de todos mis viajes
de las exposiciones que he hecho con mis fotos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale un like y nos vemos en el siguiente porque vienen muchísimos vídeos más interesantes.